Ave María Purísima, sin pecado concebida. A ver si alguno de les ha escuchado estas estrofas encendidas. Sea mi gozo en el llanto, sobresalto mi reposo, mi sosiego doloroso y mi bonanza el quebranto. En la oscuridad mi luz, mi grandeza en puesto bajo, de mi camino el atajo y mi gloria sea la cruz. Mi honra el abatimiento, mi palma padecer, en las menguas mi crecer y en menoscabo mi aumento. En mi hambre mi hartura, mi esperanza en el temor, mis regalos en pavor, mis gustos en amargura. En olvido mi memoria, mi alteza en humillación, en bajeza mi opinión, en afrenta mi victoria. En Cristo mi confianza y de Él solo mi asimiento, en sus cansancios mi aliento y en su imitación mi holganza. ¿Sí? Es un programa de vida verdaderamente extraordinario que está expresado en esas estrofas con tanta inspiración por Santa Teresa de Ávila. Lo escribió por ocasión de la profesión de votos de una hermana de un convento, no sabría decir cuál, que se llamaba Isabel de los Ángeles. Vamos a dejar eso así en suspenso porque volveremos sobre esto hacia el final de la meditación. Estamos en Cuaresma, estamos muy cerca de Semana Santa ya, entonces podemos hacer una meditación precisamente sobre los misterios dolorosos y más en concreto sobre el primer misterio doloroso. El primer misterio doloroso que al doctor Plinio Correo de Oliveira siempre le tocaba más que los demás, porque él decía que en ese primer misterio se nota claramente la entereza, la aceptación, la entrega propiamente de Jesús, porque él ve todo con su divinidad lo que le iba a pasar en la pasión. Todos los tormentos que iba a tener, todas las injurias que iba a recibir, en fin, todo, ve todo como en un cuadro así, pasa por delante de su mente todo lo que va a padecer. Entonces, él ahí es que hace esa aceptación total y por eso se muestra allí esa grandeza y el afán, el deseo, el empeño que él tenía en redimir el género humano. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen, como siempre, que nos ayude a que esta meditación sea fructífera y para eso rezamos un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hacemos una composición de lugar. Entonces nos imaginamos el huerto de los olivos, un jardín, como lo describe la Biblia, un jardín no muy grande, en donde Jesús muchas veces había estado rezando, no lejos de Jerusalén, pero a las afueras. Y allí lo vemos a él rezando, a los apóstoles que lo acompañaban durmiendo, como dice el Evangelio, entristecidos, durmiendo, y él rezando solo, pidiendo solo, enfrentándose a esa visión de la pasión solo. O mejor dicho, no solo, no está descrito en el Evangelio, pero los videntes, las revelaciones privadas, lo aseguran. Estaba la Santísima Virgen, no en el huerto, sino en el cenáculo donde se había quedado porque Jesús mismo le había dicho, acompañada de los ángeles que la servían y de las santas mujeres que la acompañaban también en esa instancia suprema. Y ella estaba asistiendo y participando de todo. Esto está bien claro en revelaciones privadas. Ella participó de todo. Entonces, esa es la composición del lugar que tenemos que tener. Nos vamos a detener
en dos aspectos fundamentalmente, porque es tan amplio el asunto que no daría ni soñando para hacerlo en 15 minutos. Entonces vamos a detenernos en dos aspectos. Por un lado, como dice Monseñor John en una meditación sobre este misterio que hizo, el deber, el sentido del deber de nuestro Señor. Él es Dios, es omnipotente, inocente además. Sin embargo, Él había tomado para sí, se había compenetrado de que Él debía hacer la redención, debía pasar por todo lo que pasaba, por lo que pasaría, y con eso redimir al género humano. Entonces, Él, en cuanto a Dios no, pero en cuanto a hombre, en la parte humana de Él, tomó a pecho eso, lo cumplió como un deber, era como una obediencia. Y por eso mismo Él dice en una frase que está en el Evangelio, un poco antes de que se diera la oración en el huerto, el Hijo del Hombre debía ir a Jerusalén y padecer en manos de los maestros de la ley, de los fariseos, de los escribas, y debía morir. Entonces Él debía, utiliza esa expresión, debía morir. Eso muestra el sentido del deber, profundo sentido del deber. Algo tan erosionado en nuestros tiempos. Algo que hace falta tanto inculcarle a las nuevas generaciones. Ese deber que cuando hay que cumplirlo se debe cumplir a rajatabla. No existe aquello, como no existió en ese ejemplo magnífico que nos dio nuestro Señor, no existió aquello de que, bueno, yo, al final de cuentas, yo soy Dios, no necesito pasar tanto así, con un poco menos yo ya cumplo y redimo al género humano. No, fue hasta el fin, todo. Entregó todo y dio todo, sufrió todo, aceptó todo. Entonces ese fue propiamente un aspecto del sentido del deber que Él nos deja como un ejemplo inigualable. Ahora, entre tanto, Nuestra Señora también, como dijimos hace poco, que estaba en el cenáculo, ella también aceptó todo. Una vez más dio el sí. Inclusive Dios le pidió, por así decir, una autorización, porque ella era la madre. Y ella una vez más dio el sí, a pesar de que el dolor que ya estaba sintiendo era enorme. Una madre como ella, no hay ninguna que haya sufrido eso. Entonces, ahí tenemos dos clarísimos ejemplos de cómo el deber se debe cumplir hasta el final, sin retaseos y sin poner problemas o condicionamientos. Se cumple sin condiciones. El pedido que Él hace sí es condicional. Ustedes recordarán que en el momento auge del sufrimiento, Él pide al Padre, Padre, si es posible, que se aparte de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea que es un pedido condicional. La aceptación es incondicional. Y así fue que continuó la pasión hasta el fin. Y el otro aspecto que queremos considerar es justamente el auge del tormento. Uno podría pensar, bueno, frente a lo que sufrió después durante la pasión en el cuerpo, obviamente eso es ya de por sí inimaginable y terrible. Y sin embargo, ese no fue el principal sufrimiento. El principal sufrimiento, él mismo lo dice en revelaciones privadas, a Sor Josefa Menéndez, a otras personas virtuosas a las que él le ha dado revelaciones sobre la pasión. Sor María de Ágreda, también Ana Catalina Emery. El principal tormento fue el abandono de los discípulos. El principal tormento fue la traición de Judas. El principal tormento fue ver que esa sangre y esos sufrimientos que él iba a padecer no iban a alcanzar para salvar a todos los hombres. O sea, ahí vemos otro de los aspectos que más sobresale de nuestro Señor en su
en toda su vida, pero en particular en la pasión. El amor inimaginable que tenía por el género humano. Porque uno podría decir, bueno, sí, vio los sufrimientos que iba a padecer y el lado humano de él flaqueó, sudó sangre. Los médicos explican que frente a una angustia muy fuerte se abren los poros, o se pueden abrir, y la sangre escapa de las venas y sale por los poros de la piel. O sea que fue un padecimiento simplemente impresionante. Pero entonces nos demuestra ese amor que tenía él. Y para sorpresa de los que no lo sabían, la Santísima Virgen también sudó sangre en el cenáculo, acompañando en el padecimiento a su divino Hijo. Entonces, ella en la medida en que le tocaba, en la proporción que le correspondía, pero también tuvo ese sudor de sangre que mostraba la unión total de alma y de corazón con nuestro Señor, y el amor que en la medida que cabe en una criatura como era ella, tenía también por los hombres, a los que iba a corredimir. Entonces, ese amor fue lo principal, el principal motivo de haber llegado al auge del sufrimiento y de los padecimientos. Por lo tanto, muestra un desinterés, un desapego de sí mismo que es impresionante, porque realmente con esos tormentos cualquiera se olvidaría y quedaría atrapado por el pensamiento de lo que le va a tocar sufrir, de lo que va a tener que aguantar y todo lo demás. Él estaba preocupado porque resulta que la sangre que iba a derramar y los sufrimientos que iba a padecer no iban a ser suficientes para que todos los hombres y mujeres se salvaran. O sea, creo que como ejemplo de amor de Dios y amor a la criatura no hay nada que se parezca. Y eso nos muestra que la oración o el programa de vida que Santa Teresa le redactó a esa hermana que iba a hacer su profesión de voto, es la mejor respuesta que podemos dar nosotros ante tanto amor y ante tanta entrega de nuestro Señor y Nuestra Señora para redimirnos y para sacarnos del abismo y del pecado. Obvio, ese programa de vida no se logra en un día, es evidente. Que una persona viva y diga que mi gozo es el llanto, mi sobresalto mi reposo, mi sosiego doloroso y mi bonanza el quebranto, evidente. Eso no se logra ni en un día ni en un año, ni se logra en toda una vida, porque en realidad para llegar hasta ahí se necesita la gracia, y la gracia se pide. Entonces, considerando todos esos sufrimientos y lo que costó nuestra redención a nuestro Señor, a Nuestra Señora, nos podemos basar en eso para que sea nuestra reflexión y nuestra meditación con más fruto en vistas a la Semana Santa que ya se viene. Entonces le pedimos a ella, María Santísima, como Madre Dolorosa, que nos ayude a compenetrarnos bien y a sacar el máximo provecho de esta Semana Santa que se da en condiciones muy especiales que nos reportan al mensaje de Fátima, especialmente en aquella parte en que la Santísima Virgen le dijo a los 3 pastorcitos: Rusia esparcirá sus errores por el mundo, promoverá guerra, persecuciones a los cristianos. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Mater Dolorosa, ruega por nosotros. Hasta el próximo sábado, si Dios quiere. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.